Este es un tema bastante importante. Tenemos hoy doble entrevista. Está con nosotros el doctor Luis Gilberto Murillo, también ex canciller de la República. Doctor Murillo, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Buen día, Luis Carlos. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre. A usted, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros. Doctor Murillo, quiero la misma pregunta con la que arrancábamos el noticiero y se la hacíamos a la doctora Marta Lucía. Quiero conocer y queremos conocer su opinión frente a lo que anuncia hoy el presidente en The Guardian. Anuncia hoy en The Guardian que Colombia va a ser el epicentro de unas reclamos a Israel. Lo va a hacer el 15 de julio, una conferencia internacional para exigirle a la comunidad internacional que tome medidas contra Israel. ¿Qué tal le parece eso a usted? Bueno, en primer lugar, la gran mayoría de la comunidad internacional condena el comportamiento que ha tenido el gobierno de Netanyahu frente a, sobre todo en la conducción de la guerra en Gaza, y es ya obviamente opinión generalizada. Y cualquier esfuerzo que conduzca a que se logre un cese al fuego, se logre avanzar hacia una paz definitiva y se logre la liberación de todos los rehenes por parte del grupo Hamas y el acceso a ayuda humanitaria siempre es bienvenida si va en este sentido. Y en eso están trabajando múltiples gobiernos. Sí. Usted que está informado conoció que uno de los planteamientos que está haciendo el presidente Trump a Netanyahu es que precisamente avance hacia un cese al fuego definitivo. Y creo que esa es la línea que hay que seguir. En esto es muy importante mantener, yo insisto, un lenguaje conducente a un ambiente de diálogo. Porque el lenguaje conflictivo que busca la confrontación, pues no ayuda. La verdad es que y Colombia, Luis Carlos, tiene que avanzar a convertirse, yo he insistido en esto, en un poder intermedio con una política exterior muy independiente, no alineada, pero activa, que sirva de mediador y que sea una fuente de estabilidad. Entonces, si es conducente a estos esfuerzos, bienvenido sea. Pero hay que tener mucho cuidado de no agregarle más elementos tensionantes, más elementos conflictivos a una situación que es de mucha preocupación en el contexto global. Sí. Doctor Murillo, frente a ese equilibrio, en los últimos días, Estados Unidos, usted sabe muy bien, el presidente Donald Trump anunció aranceles del 10% a países que apoyen los BRICS. Y concuerdo con usted en la idea de que hay que tener un equilibrio acá muy importante, pero evidentemente Estados Unidos no lo está viendo así. ¿Deberíamos continuar con los BRICS? ¿Esto de los tiempos debería importarnos como nación, teniendo en cuenta que nuestro principal socio comercial ve las cosas en blanco y negro? Y estoy hablando de Donald Trump y estoy hablando de Estados Unidos. Es que Luis Carlos, Estados Unidos no es simplemente nuestro principal socio comercial. Bueno, usted conoce muy bien esta relación y conoce muy bien el contexto de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio y aliado casi que en todo. Nosotros, yo insisto mucho que esta relación va más allá de los gobiernos y de los estados. Nosotros tenemos 3 millones de colombianos y colombianas viviendo en los Estados Unidos. Nuestras familias comparten esos dos países y para nosotros esta relación es fundamental. Eso hay que entenderlo. Y usted usted tiene canales para hablar con sus socios estratégicos. Es que es una alianza estratégica. Cuando el aliado estratégico se está moviendo en áreas que son inexploradas, pues tiene que conversarlo, y hay escenarios para conversarlo. Hay una interlocución política, diplomática, y hay que hacerlo porque es obvio, es legítimo que Colombia tiene una política exterior soberana muy independiente, que tiene que diversificarla, pero sin poner en riesgo sus alianzas estratégicas. En varios sectores, usted lo mencionaba, la cooperación en seguridad. Mire, mucha gente se molesta, Luis Carlos, cuando yo digo esto, pero es que la seguridad en Colombia, la garantía de esa seguridad y el avance hacia tener implementación de circuitos, procesos de paz, tiene que ver y pasa por los Estados Unidos, pasa por Washington, que es nuestro aliado principal en la cooperación militar, en la cooperación
policial, operación en inteligencia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y en esa relación hay que ser muy prudentes y mantener siempre los canales de interlocución, no generar elementos tensionantes y no provocar ni dejarse provocar. Eso es completamente claro. Doctor Murillo, gracias por estos dos conceptos que son muy interesantes e importantes para el momento noticioso. Hay un tercer tema que queremos tocar con usted. Es el tema de los pasaportes. Y quisiera empezar esta conversación tal vez haciendo la misma pregunta, o esta pregunta. Si a usted lo llama SADE, como llamó a Laura Sarabia, y le dice el presidente me ordena hacer esto ya, ¿usted se hubiera ido de la Cancillería o no? Sí, claro, porque la Cancillería tiene que, en primer lugar, la Cancillería es la que lidera estos procesos, y la Cancillería se debe fortalecer. Si un canciller no está de acuerdo con los lineamientos que se dan de presidencia, porque es el presidente el que maneja y dirige la política exterior, si no está de acuerdo, pues si pasa una línea roja, pues se debe ir. O si el presidente considera que su canciller realmente no está alineado, no está consultando las decisiones, también lo puede hacer. Aquí hay una diferencia en el tema de pasaportes, Luis Carlos, y es más de visión estratégica. Muchos están viendo esto simplemente como la impresión de una tarjeta de pasaportes y personalizarle allí una información, pero no es así. Cuando estábamos trabajando en el diseño de este nuevo modelo en Cancillería, independientemente de las percepciones que usted pueda tener sobre las empresas que están involucradas en ese mercado, que entre otras cosas mantiene una pelea enorme entre todas, no, lo estábamos pensando en Cancillería más de probar cómo respondíamos a un elemento que garantizara la objetividad en los proponentes. Y la única manera que encontramos fue realmente haciendo un acuerdo gobierno a gobierno. Lo segundo, que se diera preponderancia a lo público. Y nosotros allí, por eso hicimos énfasis en que fuesen gobiernos que tuvieran imprentas de carácter público, que su propiedad fuera de carácter público, para poder tener la posibilidad de manejar la data de los colombianos desde lo público, desde el Estado, un tema más de soberanía. Y con todos esos elementos, hicimos unos términos de referencia, invitamos a unos países, los escogimos muy bien porque tenían mucha reputación en esto, y de allí seleccionó la mejor propuesta, y además logramos, Luis Carlos, ahorrarle al país, en un trabajo muy de filigrana, ahorrarle al país una demanda enorme que tenía la nación de más de 110.000 millones. En ese plan, doctor Murillo, que usted arregló, eran 10 años, ¿no? Sí. Esto era un plan de transición de 10 años, es decir, porque quiero hacer referencia a esto, y ahora que nos están viendo nuestros compañeros del tiempo y José Carlos García, me gusta mucho la frase que usted dice al principio, periodísticamente hablando, es: yo también me hubiera ido de la Cancillería, porque lo que le está exigiendo SADE, lo que le está exigiendo el presidente hoy por hoy es que implementen eso ya, cuando usted había dicho que eso era un plan de 10 años, ¿verdad? Es una transición, Luis Carlos, muy interesante ese abordaje. Mire, cuando nosotros llegamos encontramos una crisis. Nosotros encontramos, en primer lugar, que el sistema de pasaportes era obsoleto, que era costoso para la gente, ineficiente, que además de eso es decir, una crisis real, no había pasaportes, estaba en riesgo. Entonces, para usarle una metáfora, era como tener un barco viejo y que era tapar las goteras o realmente y hacerle mantenimiento o realmente reconstruirlo. Y dijimos, esto hay que reconstruirlo con una nueva visión estratégica, además porque la imprenta como tal tiene que ponerse a tono con otras imprentas del mundo. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos en eso? Varias fases. La primera fase, garantizar que no se ponía en riesgo la producción de los pasaportes en Colombia para garantizarle el servicio a los colombianos y colombianas. Y eso nos llevó a ampliar, a extender el contrato con Thomas B. Canson, con el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría, que validó el proceso, entre otras cosas. Quiero hacer énfasis en eso. Y se garantizó para que no hubiese ningún problema en esa prestación del servicio, que debe ser el criterio más importante, Luis Carlos, en este momento, que se garantice la producción de las tarjetas de pasaporte. Y eso lo hicimos. En ese periodo,
con un equipo de expertos, tanto de la Cancillería, funcionarios de carrera, otros, y expertos externos que conocían mucho el tema, empezamos a diseñar el modelo con esos criterios. Y llegamos a este modelo donde garantizábamos soberanía, cooperación internacional, un paquete de cooperación internacional para fortalecer a la Cancillería, a Migración y a la imprenta. Y llegamos, estudiamos las propuestas, se escogió la mejor propuesta, que era la de Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal, 100% pública, garantizaba un paquete de cooperación internacional de 40 millones de dólares, y además de eso nos donaba toda la infraestructura que se iba a instalar en la imprenta nacional a 10 años. Y otros hicieron la misma propuesta, pero a 20 años. Poniéndolo en contexto, Luis Carlos, esto es como si este modelo se hubiese aplicado antes, Colombia ya tendría 5 o 6 plantas de esta naturaleza. La segunda fase inició el 3 de octubre con la suscripción del primer acuerdo con Portugal para hacer una alianza estratégica, no solo para la producción de las tarjetas de pasaporte, sino que con la imprenta nacional hacia futuro salieran a buscar nuevos mercados. Eso lo hace Chile, eso lo hace España. Colombia no se... Pero, doctor Murillo, permítame aclarar una cosa. ¿Portugal entonces está listo para hacer los pasaportes colombianos mañana? No sé en qué estado está hoy, pero si usted me pregunta cómo lo diseñamos, sí. Bueno, el 3 de octubre inició la implementación de parte del modelo. ¿Qué hicimos? La Cancillería asumió todo el agendamiento. Cambiamos totalmente eso. Hicimos unas innovaciones tecnológicas que no se hacían desde el año 2001 y garantizamos pasaporte en línea, renovación de su pasaporte en línea, y Colombia es uno de los países que tramita más rápidamente su pasaporte, porque todo es en línea. Y también implementamos una ley, la 1212 del 2008, que desde el gobierno Uribe nos ha implementado, de garantizarle pasaporte gratuito a ciertas poblaciones vulnerables, entre otras innovaciones. Eso funciona muy bien. También la Cancillería asumió el manejo de la data, la personalización de la data de los colombianos, porque todo eso estaba tercerizado. Y solo quedó en cabeza de Thomas Greganson la impresión de las tarjetas de pasaporte. O sea, de 7 procesos que tenía Thomas Greganson, quedó solamente con 2. Y ese modelo culminaba precisamente el 1 de septiembre de este año, donde entraba ya plenamente Portugal. ¿Qué necesitaba previamente para eso? Que se concluyera la negociación del contrato de cooperación. Esa negociación la hicimos entre octubre y diciembre, con muchas visitas técnicas de Portugal, muchas visitas para mirar los aspectos financieros y muchas visitas para mirar los aspectos legales. Se concluyó, se requerían autorizaciones del lado de Portugal de varias instituciones: Consejo de Ministros, Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio de Inversiones en el Exterior y Ministerio de Finanzas. Portugal se retrasó 2 meses en esas aprobaciones. Y precisamente mi última conversación con el ministro Paulo Rangel de Portugal fue sobre eso. Ministro, yo necesito dejar eso firmado para que la transición se dé como estaba prevista. Sí. Me garantizó que en febrero estaba listo, no alcanzaba a tenerlo en enero, y así fue. En marzo, la primera... Entonces, es que, para entenderlo bien, entonces lo que usted nos está diciendo es, Portugal nos prometió que iba a estar listo, no está listo, y la respuesta a la pregunta concreta que le hice es, Portugal no puede hacer los pasaportes desde mañana. No. Yo creo que hay que combinarla esta parte. Mire, Luis Carlos, en marzo, Portugal ya estuvo listo para firmar. Sí. Y por alguna razón, por falta de continuidad, por falta de determinación o porque no era la orientación política que tenían en ese momento, no se firmó. ¿Por qué era importante firmarlo allí? Porque para que Portugal esté listo, de acuerdo a lo que nosotros diseñamos y empezamos a implementar y que estaba funcionando bien, Portugal necesita entre 6 y 7 meses para instalar la planta, instalar infraestructura en la imprenta nacional y empezar a producir las tarjetas de pasaporte. Porque eso no es tan sencillo como coger una impresora y empezar a imprimir. No,
tiene claro. que dialogar con proveedores, mirar sistemas Por eso, técnicos. doctor Murillo, Portugal no está listo. Portugal no está listo para asumir el 1 de septiembre, de acuerdo a lo que nosotros Claro. enseñamos. De No, acuerdo. yo le agradezco mucho por la respuesta, pero Portugal no está listo para hacer pasaportes. Es decir, lo que está pidiendo el presidente Gustavo Petro no se puede hacer. Y uno, no estaba en el plan que usted presentó. Dos, no está dentro de la implementación. Tres, hay una imposibilidad real de hacerlo. Por los tiempos, porque, Luis Carlos, se perdieron, no sé por qué razón, se perdieron 5 a 6 meses. Pero usted sí sabe la razón. Dígame la razón. ¿Por qué se perdieron 5 meses? 5 o 6 meses que era el periodo realmente clave para que, ¿Por qué se perdieron esos 5 meses? pues yo no sé, yo solo puedo responder por mi gestión, donde nosotros le cumplimos al país con sus pasaportes, mejoramos el sistema de pasaportes, solo faltaba la firma Sí. e iniciar ese proceso. Es como cuando usted deja todo, deja el barco listo, ya lo reparó y lo único que tiene que hacer es zarpar, pero no se hizo. Sí. Y esa falta de decisión y de continuidad llevó al momento que se está viviendo O hoy. sea, que si usted hubiera estado de canciller, de nuevo le hago la pregunta de control, si usted hubiera estado de canciller hoy, lo llama Sade y le dice, hay que arrancar ya con esto, usted le dice, no puedo. Pero no me hubiese sucedido porque yo llevaba la implementación de mi cronograma Bueno, pero si lo llama como lo llamaron a Laura Sarabia, usted diría, no, no se puede. acordado con Portugal, eh, obviamente que iba en ruta sin ningún problema. Además, hay que entender, Luis Carlos, que hay una alianza estratégica. Es un acuerdo muy serio que hicimos en octubre con el gobierno de Portugal. Y cuando usted hace ese tipo de alianzas estratégicas, pues debe cumplir los acuerdos porque aquí se hizo un trabajo muy, muy sólido. Lo que nosotros estamos diciendo, mire, Luis Carlos, cuando llegamos a la situación de que sabíamos que necesitábamos un periodo de transición para que pudiese entrar el nuevo modelo con Portugal, obviamente que yo le planteé eso al presidente, mire, aquí no hay otra opción sino la continuación, porque lo más importante es garantizar la impresión de las tarjetas de pasaporte. Sí se logró la extensión del contrato con Thomas Grecanson hasta el 1 de septiembre, como hoy, para garantizar esa Hay transición. algo que no entiendo, doctor Murillo, y es, usted dice, estamos en una crisis de pasaportes obsoleta, ineficiente y costosa y había un riesgo. Eh, yo realmente nunca vi ninguna de esas crisis. Y comparado con lo que estamos viviendo hoy, pues pasamos de Guatemala a Guatepeor. Y usted subraya que de los 7 procesos solamente le quedaron 2 a Thomas Gregan Sons, pero el proceso realmente importante, el que estamos hoy todos los colombianos y con el que probablemente nos vamos a quedar sin pasaportes, nunca estuvo garantizado. Usted nos está diciendo, Thomas Gregan Sons hacía todo lo anterior y al final lo que iba a hacer la imprenta es poner los nombres de las personas para que una vuelta tan dura, que iba a durar 10 años, nos mete en una situación como esta. No, Luis Carlos, no es así. Vamos a retrocedernos. En primer lugar, usted recordará que se hizo un proceso de licitación que tuvo muchos problemas, que conoció la opinión pública, pero también hubo muchas quejas. 7 empresas se retiraron porque no vieron garantías para que fuese un proceso realmente donde hubiese pluralidad de los oferentes. Eso fue un tema Pero y ahí lo detengo un instante. muy discutido. Ninguno con una conclusión legal que confirme su hipótesis, Mire, y 500, porque hay muchas demandas en torno a eso. pero ninguna con una conclusión legal que diga que 500, Thomas Gregan Sons es culpable. y 500 Y esto es importante porque nos vamos a quedar sin pasaportes. yo no estoy culpando a Tomás Greganson de nada. Lo que estoy diciendo es una situación fáctica. Y 535 observaciones. ¿Qué hace usted frente a una situación de esta cuando encuentra que el modelo no está funcionando? Plantea un modelo que responde a una... Pero, perdona ahí, ex canciller, Pero eso, digamos, es completamente debatible desde los hechos. No hay ninguna conclusión legal que confirme lo que usted acaba de decir. no, mire, claro, había muchas quejas, habían procesos legales. Lo que nosotros hicimos realmente en este modelo es garantizar, una perspectiva desde la diversidad, desde la pluralidad de oferentes, y nosotros lo hicimos garantizando que así fuese. Segundo,
nosotros teníamos y tenemos una concepción de que debe haber más soberanía sobre el manejo de los datos y que lo debe hacer el sector público y fortalecer lo público. También lo logramos. Y ahí no estamos de acuerdo en el primero, pero permítame decirle que tampoco estamos de acuerdo en el segundo punto, porque ¿cómo así? Que nunca tuvimos ningún problema en lo que tiene que ver con la filtración de datos colombianos. No hay un solo caso que culpe a Tomás Gregorio por entregar datos de los colombianos y ahora se lo entregamos a otro gobierno. Pasamos de una empresa colombiana a otro gobierno para que maneje ese tipo de situaciones de los datos colombianos. Explíqueme por qué una cosa es mejor que la otra. Carlos, lo que usted está diciendo no es así. ¿Por qué? Explicar por qué. Mire, los datos, la personalización de los datos que nosotros estamos haciendo ahora, los maneja el Estado porque era una concepción para evitar que hubiese problemas con el manejo. ¿Basado en qué? Manejo de los datos. Pero ¿basado en qué? ¿Dónde está el primer dato que se le haya perdido a Tomás Gregan Sons? ¿Y por qué si le tenemos que confiar los datos al Estado y no a una empresa privada colombiana que no iba a tener ningún problema asociado ahora con un gobierno internacional? Los datos de los colombianos no los va a manejar el gobierno de Portugal, los va a manejar el gobierno colombiano. Por eso le estaba diciendo a usted, nosotros, y ya funciona el nuevo modelo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema, doctor Murillo? Porque los datos tan sensibles de la población colombiana, tiene que manejarlos el Estado, tiene que manejarse desde lo público. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tenía ningún problema con la empresa privada, ¿por qué? ¿Usted cree que no? Porque existe el riesgo de No, creo que no veo el primer proceso legal. Porque no haya proceso legal no quiere decir que no exista el riesgo, Luis Carlos, por favor. Y lo que estamos aquí es... No, claro que sí, tiene que haber un fundamento que los colombianos tenemos que entender. La política pública no puede salir de conceptos de personas como usted o como yo porque se nos ocurre. ¿Dónde está la fuente y el fundamento? El riesgo es real, Y ¿dónde está sustentado eso? Claro que es real, Luis Carlos. Pero ¿dónde está sustentado, doctor Murillo? Con todo el respeto y todo el cariño. Usted como funcionario o exfuncionario no puede sacar un concepto tan grande del aire. ¿Dónde está? Porque yo le podría decir lo mismo. Yo le podría decir lo mismo, doctor Murillo, en esta conversación. Yo le podría decir, peor todavía, porque en un gobierno, como el gobierno de Gustavo Petro, que yo soy contradictor del gobierno de Gustavo Petro, diría, oiga, muy grave que el gobierno tenga todos los datos de los colombianos de cara a las elecciones. Esa sería una afirmación gravísima, insustentada. Para que usted me escuche. El gobierno tiene la autonomía de tomar sus decisiones y puede prever el riesgo. Y lo que nosotros estamos diciendo, existe un riesgo por el manejo de la información de esa manera, porque se monopoliza el manejo de esa información y no está en manos del Estado. Se monopoliza, entonces el único monopolio que puede existir es el monopolio del Estado, porque usted dice que es así. Ese es un criterio, Luis Carlos, es un criterio para evitar el riesgo. Segundo... Sí, pero perdón, pero es que ahí no podemos estar de acuerdo porque es que hay entidades dentro del Estado que son las que miden ese riesgo. Y aquí no hay ningún documento que confirme eso. Pero no nos enredemos ahí porque está claro que usted tiene un punto diferente y yo tengo el otro punto diferente. Pero oiga, debe cerrar ese punto. Sí, por favor, claro, adelante. Usted siempre puede dialogar, excepto hoy. Sí. No deja dialogar, lo veo bastante balístico hoy. Pero mire, no, me encanta dialogar con usted. Soy vehemente, por supuesto, pero me encanta dialogar. ¿Cuál es el problema aquí, Luis Carlos? Que es un problema de concepción del papel del Estado. Usted tiene una concepción del papel del Estado que difiere de la que yo tengo y la que otros pueden tener. Yo esto lo hice muy pensando en eso, por un tema de seguridad nacional de los datos, por un tema de que la tenemos que llevar a la imprenta y a toda esta estructura realmente a jugar en un contexto regional y global, pero es un tema de concepción que usted y yo nunca vamos a poder estar de acuerdo, porque pues, obviamente usted no la comparte. Pero, ¿me permite decir algo ahí? Sí, claro, por favor. Este es un programa. Breve, no es un problema de concepción del Estado, es un problema de reconocimiento de las instituciones, porque bajo la constitución que tenemos nosotros, para hacer un cambio de esos, se necesitaba un concepto de riesgo que llegara a la conclusión a la cual usted estaba llegando, porque usted y yo sí estamos de acuerdo en una cosa, espero, que los que ponen las leyes y la carta de ruta que debemos seguir todos los colombianos es la constitución de Colombia, no nuestra concepción del Estado. No se está violando la constitución. Bien, pero
Pero continuemos, entonces. Me dejé hablar, Luis Carlos. Adelante, adelante, adelante. No, ya, pero pues para la próxima ronda, por favor. Adelante. Yo entiendo porque como hoy es martes, yo estoy de mejor humor, genio en los jueves y viernes, la verdad. A mí siempre me gusta conversar con usted, pero no, no significa que no estemos de acuerdo. ¿Quería terminar usted su punto ahí, por favor? No, simplemente es eso, es un tema, y yo creo que ahí puede haber diferencia inclusive dentro del gobierno, ¿no? Porque Sí. es un tema de concepción del papel de lo público, del Estado de soberanía y también de lo estratégico de uno de los servicios donde el Estado, el gobierno puede competir con sus empresas. Sí. Bien, la otra pregunta que le quería hacer es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué piensa usted es lo que va a pasar con un Portugal que no se llegó al acuerdo, que la imprenta no está lista? ¿En qué va a terminar esto de los pasaportes? Pues realmente eso ya es una decisión del gobierno, pero en torno a su pregunta, yo creo que es importante avanzar con el acuerdo con Portugal por muchas razones. Una, porque no es solamente un tema de producir unas tarjetas de pasaportes, es un tema de la relación diplomática tan buena que tenemos con Portugal, es un tema de relacionamiento político, es un tema de abordaje estratégico de búsqueda de nuevos mercados en lo regional y lo global. Entonces a mí me parece que conviene, es un modelo bien pensado y así lo asume también Portugal. Ahora, hay que hacer una buena transición. No puede ser ni improvisada ni a las carreras. Hay que garantizar que realmente lo que nosotros diseñamos y es que se le entregue realmente a Portugal ya cuando esté totalmente listo toda la operación debe continuarse. Hay tiempo para eso, es decir, no creo que tengamos que correr para implementar el modelo porque solo se requieren estos 6 o 7 meses para implementarlo. Y eso lo que quiere decir es que ojalá y esa transición, como se planteó, continúe hasta que esté lista, completamente lista Portugal. Doctor Eso Murillo. lo que veo, obviamente sin estar ya informado de los últimos acontecimientos y las discusiones que Claro. se perdieron 6 meses que eran valiosos y esos 6 meses se deben recuperar. Yo entiendo que usted tiene ese punto importante y es el que ha subrayado varias veces y es, esto es importante, esto es lo que se debía hacer, algo se enredó en estos 6 meses. Yo quisiera hacer una pregunta porque usted es un hombre inteligente. Claro, es un hombre que defiende sus conceptos políticos, pero yo siempre lo he considerado un hombre inteligente y así se lo he hecho saber en varias oportunidades. Y conoce también el sector público. Si usted y yo fuéramos miembros de una junta directiva, de una compañía, de una imprenta, y nos llega un plan y nos dice, vamos a hacer una imprenta que funcione en 10 años para que maneje los pasaportes. ¿Usted realmente hubiera aceptado ese plan? Pero Luis Carlos, es que nosotros llevamos 50 años en la misma situación. La imprenta tiene que ponerse a tono y le estamos diseñando un plan, no a 10 años. El plan de fortalecimiento de la imprenta es un plan en esa cooperación con Portugal y con Francia también, que Francia debe unirse a eso. Se está planteando que en 5 años la imprenta debe estar lista y con el acompañamiento de Portugal avanzar. Ese es el paquete. Sí, doctor Murillo, pero también, una cosa es la imprenta y otra los pasaportes. Entonces, ¿íbamos a sacrificar los pasaportes de los colombianos por solucionar el problema de la imprenta en 10 años? Bueno, ese es un punto de partida. Entonces, también está el fortalecimiento de Migración Colombia con las inversiones en el laboratorio de control de calidad. Y están las inversiones en la Cancillería para todo el tema de agendamiento. Los pasaportes. Todas esas cosas se hubieran podido hacer sin dejarnos sin pasaportes a los colombianos, ¿verdad? Eso es lo que usted plantea, pero estoy diciendo lo que realmente es juicioso, técnico, Sí. con mucha base en estudios financieros, etcétera. Entonces sigamos en la Junta. Entonces, ese es un punto de partida, llegamos a mi Junta y yo le planteo como presidente de la Junta, Sí. punto de partida, porque empezamos con esa alianza para los pasaportes y el ideal es que ahí podamos incursionar en otros mercados de papeles de seguridad y podamos en otros mercados nacionales, pero también podamos avanzar en incursionar en otros mercados como aliados en otros mercados a nivel regional. Ese es un planteamiento que es muy, muy interesante. Y además de esto, Luis Carlos, hay que entender que la imprenta
de este tipo de documentos de seguridad, la impresión de este tipo de documentos de seguridad, en el futuro va a tener un tratamiento muy distinto, porque va a pasar a otra manera. Exacto, y ahí va a llegar, exacto, va a llegar, y no le voy a quitar más tiempo, porque un plan, yo le hubiera dicho, si yo estuviera en esa junta directiva, yo lo hubiera interrumpido de la misma manera que lo interrumpo, que le hubiera dicho, plan falaz, no nos funciona, en 10 años todo lo vamos a hacer acá a través del teléfono celular. Señor presidente de la Junta, deje hablar a sus hijos. Entonces, mire, Luis Carlos, entonces, esta solita sin este tipo de alianzas no va a llegar. Sí. Entonces, lo que queremos es que la imprenta en esta alianza se ponga a tono a lo que viene. Y ese es el plan que de fondo tiene el planteamiento con Portugal y que ojalá también sumemos a Francia, porque vamos a beneficiar de lo que ellos ya hacen en otros mercados. Luis Carlos, ese es el planteamiento estratégico. ¿Cuál es el problema aquí, Luis Carlos? Tú lo estás pensando desde una manera estratégica, con una visión distinta, obviamente. Yo lo estoy haciendo desde mi visión. Lo que veo es que ojalá y en el equipo de gobierno lo vean desde esta perspectiva estratégica, sí, no solamente de impresión de unas tarjetas de pasaportes. Bien, pues doctor Murillo, como siempre, me encanta conversar con usted y a que no estemos de acuerdo, pues que nos dé la oportunidad de escuchar cuál es su razonamiento y qué es lo que tiene en mente sobre estos temas. Muchas gracias. Como siempre, muy amable, muy gentil. Jueves o viernes. Jueves o viernes. Sí, señor. Gracias, gracias de nuevo. Muy amable, gracias, doctor Murillo. El doctor Murillo, ustedes sacarán sus propias condiciones y como siempre un agradecimiento a él por darnos unos minutos y permitir esta conversación. De eso se trata, así se construyen las naciones. Muy bien, esto es Vélez por la Mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.